Noticias de la hora. El Banco Hipotecario de la Vivienda y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos entregaron este jueves las llaves de sus nuevas residencias a más de 140 familias del sector de Purral de Goicoechea. El Tribunal Supremo de Elecciones declaró sin lugar el recurso de apelación presentado por el partido Aquí Costa Rica Manda, lo que deja a la agrupación política fuera de las elecciones municipales del 2024. Y en información deportiva, el Deportivo Saprissa visitará a Herediano hoy a las 8 de la noche en el primer juego por la disputa del torneo nacional. En una hora, más noticias. Noticias cada hora en Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, de donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. En Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar informándole que este jueves en la isla de San Vicente y las Granadinas, los presidentes de Venezuela y de Guyana han estado reuniéndose tratando, según dijeron, de reducir las tensiones que tienen ambos países por esta disputa fronteriza. Esta crisis se generó principalmente cortesía de Nicolás Maduro, el presidente autocrático, por no decir dictador, de Venezuela, porque, bueno, de pronto este presidente venezolano de Nicolás Maduro comenzó a traer a la palestra el tema, que es un tema recurrente y viejo en Venezuela, pero que últimamente o casi nunca había sido traído a escena por parte de ningún presidente hasta ahora con Nicolás Maduro, al grado que Maduro llevó a cabo un referendo el 3 de diciembre para aparentemente, presuntamente, preguntar a los venezolanos si su país de Venezuela debería declarar como región propia a esta parte que actualmente pertenece a Guyana y que de hecho representa 2/3 partes de toda la región, de todo el territorio de Guyana como parte de Venezuela. Es interesante esto porque es interesante, pero vaya, simplemente como interesante y notable todo lo que hace Nicolás Maduro, porque él llamó a este referendo lo llamó todo un éxito, donde aparentemente los venezolanos se abalanzaron sobre las casillas electorales para dar su voto de que sí
si Venezuela debería de declarar como propia la región de Esequibo, que actualmente le pertenece a Guyana. Esto fue lo que dijo Nicolás Maduro. Los reportes de la gente observadores, de los observadores de la prensa, es que el resultado oficial, o el conteo oficial, es que más de 10 millones de venezolanos, que es la mitad del padrón electoral, acudieron a responder que sí a este referendo. Esa fue la cifra oficial. Y por tanto, en teoría fue todo un éxito el referendo. Eso fue lo que está diciendo el oficialismo. Los reportes en la calle y en los medios de prensa, pero sobre todo en los periodistas independientes, es que la cantidad que fue a votar no alcanzó siquiera los 3 millones. Las casillas ninguna, hubo mucha gente, en ninguna hubo colas, en ninguna hubo filas de gente votando. Simplemente de pronto llegaba alguien ahí a votar y nada más. Así es que los cálculos no oficiales son que no fueron ni siquiera 3 millones de personas a votar, los oficiales fue que son 10 millones y medio. Pero lo notable de todo esto es que después de que el propio Nicolás Maduro declaró como un éxito rotundo y total el referendo, mandó órdenes de arresto a una docena de líderes opositores, incluido a Juan Guaidó, que está en este momento exiliado, está viviendo en otra parte fuera de Venezuela, los mandó a arrestar por haber interferido e interrumpido en este referendo. El referendo que fue todo un éxito. Entonces, bueno, pues ahí tiene usted. Esas cosas que suceden nada más en Venezuela, específicamente suceden con Nicolás Maduro. El referendo fue todo un éxito, pero mandamos a arrestar a una docena de opositores por tratar de entorpecer y interrumpir el referendo. Pero fue todo un éxito, ¿eh? Ok. Es decir, si no hubiera sido un éxito, entonces yo no sé qué hubiera sido con los opositores, los hubiera mandado fusilar o yo no sé qué hubiera pasado, pero como solamente fue todo un éxito, entonces los mandó a arrestar. Pero bueno, ahí tiene usted esas cosas que suceden en el mundo paralelo de Nicolás Maduro. Bueno, hay que decir que esta jueves, como estábamos diciendo, se están reuniendo todavía a esta hora los líderes de Venezuela y de Guyana, ahí en San Vicente y Granadinas, en el este del Mar Caribe. Y bueno, hay que decir que en lo que respecta a la posición de Venezuela con respecto a Esequibo, primero que nada, a los estudiantes venezolanos, a los niños, se les enseña, desde siempre se les ha enseñado que Esequibo les fue robado a Venezuela por parte de un acuerdo de arbitraje que fue sesgado en 1899. Eso es lo que la historia venezolana dice. Los de Guyana, por el lado de Guyana, dicen que la demarcación de fronteras fue justamente arreglada entre todas las partes y, por tanto, ese asunto está completamente cerrado. Esequibo pertenece a Guyana. El presidente de Guyana, Ifrán Ali, llegó a San Vicente y las Granadinas sugiriendo que él había acordado a esta reunión con Nicolás Maduro con la condición de que la frontera de Esequibo no está en disputa, no está en la mesa, no se va a negociar. Sin embargo, Maduro, por supuesto, que dijo absolutamente lo contrario. Él dijo que iba a San Vicente y las Granadinas precisamente a sentarse a negociar las fronteras de Esequibo con el presidente de Guyana. Durante el receso que tuvieron en la reunión, el único que salió a hablar fue el presidente de Guyana. Nicolás Maduro no salió a hablar y el presidente de Guyana reiteró lo que había dicho, lo que ha estado diciendo y lo que dijo al entrar y lo que dijo desde antes, que Guyana simplemente no va a negociar absolutamente nada que tenga que ver con la frontera de Esequibo. ¿A qué fue el presidente de Guyana entonces ahí? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La verdad que hace más sentido la posición de Nicolás Maduro que la del presidente de Guyana. Pues si no tiene nada que negociar el presidente de Guyana, pues entonces ¿a qué fue a San Vicente? Pero bueno,
ya le estaremos informando la siguiente jornada sobre los resultados de esta reunión bilateral. Mientras tanto, déjenme informarle que en lo que fue una decisión sorpresiva, la Unión Europea acordó el abrir las negociaciones para membresía, para que se una a el Club de Países Ucrania. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que venía oponiéndose a esta iniciativa y a vetar esta decisión, la cual necesita de una aprobación unánime de todos los miembros de la Unión Europea, se reporta que se levantó y salió de la sala en donde se iba a poner a votación entre los 27 jefes de Estado de la Unión Europea esta invitación a Ucrania a pertenecer a la Unión. Para esto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, alabó la decisión como una victoria para Ucrania. Hay que decir que la Unión Europea también acordó el invitar a formar parte del bloque a Moldova y otorgar estatus de candidato a Georgia. Hay que recordar que Volodymyr Zelensky se reunió directamente con Viktor Orbán en Buenos Aires y dijo él que hablaron precisamente de esto. Volodymyr Zelensky dijo que le pidió específicamente a Viktor Orbán que por favor no bloquee la intención de Ucrania de pertenecer a la Unión Europea. Y bueno, no la bloqueó. No estuvo de acuerdo, pero no la bloqueó. Así es que ahí tiene usted ese asunto. Hay que decir que ya que estamos hablando de la Unión Europea, el Banco Central de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, dejó intactas sus tasas de interés al día siguiente, durante su reunión monetaria, al día siguiente que la Reserva Federal de los Estados Unidos hiciera exactamente lo mismo. Hay que decir que específicamente al Banco Central Europeo, también a la Reserva Federal, pero al Banco Central Europeo se le acusaba de haber comenzado con su racha alcista de tasas de interés para combatir a la inflación demasiado tarde, de haber iniciado demasiado tarde en su iniciativa de atacar la inflación, la cual se disparó de manera dramática durante el 2022. Y bueno, en esta ocasión decidió no mover las tasas de interés, las dejó estables en el nivel récord de 4% y, por el contrario, sus líderes quieren estar perfectísimamente seguros de que la inflación desapareció por completo antes de comenzar a bajar las tasas de interés. Hay que decir que a diferencia de lo que hizo la Reserva Federal, de dar señales de que la proyección de la Reserva Federal es comenzar a reducir tasas de interés, e incluso dijo que podría bajarla hasta 3 veces durante el 2024, el Banco Central Europeo no dio ninguna indicación al respecto. No dijo nada acerca de bajar las tasas, simplemente de mantenerlas estables y de esperar a que la inflación llegue específicamente al objetivo de 2% antes de tomar cualquier otra decisión, específicamente de bajar las tasas. Hay que decir que las expectativas del mercado son precisamente que las tasas comiencen a bajar durante el 2024, y esto es bastante entendible dados los últimos datos sobre la inflación, específicamente indicando que esta está cayendo de manera más rápida que lo esperado. Incluso la economía del área del euro, ahí en general la economía, pero también incluyendo el sector de servicios, probablemente incluso a nivel general se encuentra ya en recesión
técnica, recesión siendo 2 trimestres de crecimiento negativo. Esto de acuerdo a una encuesta de los indicadores económicos. Y mientras que en la región el crecimiento salarial permanece alto, sobre todo en comparación con los estándares del propio continente, hay ya unas primeras señales de que esto también está desacelerándose. Estamos hablando de los salarios. Ahora, como usted bien sabe, los efectos de un movimiento de tasas de interés, en este caso de alzas de tasas de interés, que es lo que ha estado sucediendo, toma tiempo en dar efecto, toma su tiempo el efecto, ¿sí? En esta ocasión, si de nuevo, si es que fue cierto que el Banco Central Europeo llegó tarde a su combate a la inflación, en este momento, si acaso llega tarde a el ajuste a la baja, después de que la inflación haya ya caído, eso no hará más que aumentar el dolor económico para la Unión Europea. Así es que en teoría debería de haber bastante cuidado con el tiempo en el que el Banco Central debería de comenzar a bajar tasas de interés. En pocas palabras, existe un consenso entre los observadores de que mínimo el Banco Central Europeo debió haber dado una indicación de que probablemente comenzaría ya a bajar tasas de interés. Eso es lo que el mercado estaba esperando y no lo hizo. Entonces existe el temor de que pudiera estar llegando tarde. Todavía no lo está, pero como no dijo nada, no preparó el terreno, existe el temor de que pudiera ser. Y bueno, ahí tiene usted ese asunto. Hay que decir que el grupo de ayuda, cambiando de tema por supuesto, el grupo de ayuda internacional Médicos Sin Fronteras suspendió sus labores en un hospital de Puerto Príncipe, la capital de Haití, después de que un grupo armado entró a esta instalación y ejecutó a un paciente justo mientras era sacado de una ambulancia este martes. Como usted sabe, Haití está totalmente plagado de pandillas violentas y tanto así que el primer ministro de Haití, Ariel Henry, pidió por ayuda internacional para que le colaboren a combatir la violencia de las pandillas. Una misión de seguridad internacional aprobada por las Naciones Unidas en octubre apenas espera que arribe a Haití en los próximos meses. Mientras tanto, sigue la violencia extrema en este país. El principal asesor nacional de seguridad de los Estados Unidos, Jake Sullivan, llegó a Tel Aviv y ahí le pidió a Israel el reducir la intensidad de su guerra en Gaza en el futuro cercano. Durante reuniones con los altos oficiales israelitas, incluyendo el propio primer ministro Benjamin Netanyahu, Sullivan sugirió que Israel debiera hacer una transición hacia operaciones más dirigidas que inflijan menos daños mortales a la población civil. A esto, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, dijo que el vencer a Hamas requerirá un largo periodo de tiempo. De nuevo, esta es de nuevo una señal más de que la posición de Estados Unidos cada vez se está distanciando y endureciendo más en contra, no tanto de Israel, pero de lo que Israel está haciendo en Hamas. Y pareciera
francamente, que es la posición correcta de Estados Unidos, que es la posición del resto del mundo, que la de Israel simplemente se le está pasando la mano con Hamas, en Gaza, en contra de Hamas, se le está pasando la mano. Y bueno, Estados Unidos está ejerciendo esa presión de la mano del resto del mundo. Cambiando de tema, hay que decir que la Agencia Internacional de Energía dijo que el crecimiento en la demanda por petróleo en el mundo ha caído de manera drástica. Esta organización citó varias razones para esta caída en el crecimiento de la demanda de petróleo, incluyendo un aumento en las tasas de interés y actividad económica estancada en regiones como Europa y el Medio Oriente. La Agencia Internacional de Energía también dijo que el grupo de la OPEP Plus solamente controla el 51% de la producción de petróleo global. En parte, dijo la agencia, por el rápido crecimiento en su producción por parte de Estados Unidos. Por parte hay que decir que a este respecto, la empresa de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, usted sabe que Berkshire Hathaway es una empresa que se dedica a invertir en otras empresas. Berkshire Hathaway es una empresa que lo que tiene es acciones de otras empresas y ha estado invirtiendo. Berkshire Hathaway es entre sus posesiones más importantes son en empresas petroleras. Y hay que decir que la empresa Occidental Petroleum ha estado invirtiendo fuertemente en la explotación de petróleo de esquisto en lo que le llaman el área, en Texas, en Texas. Y la noticia de hoy es que en una nueva adquisición que hizo Occidental Petroleum de una nueva de otra petrolera que explota petróleo en el Permian Basin en Texas, esto le hizo a Berkshire Hathaway comprar más acciones, comprar más parte de Occidental Petroleum. Es decir, lo que le estoy tratando de decir es que Berkshire Hathaway está apostando fuerte a la explotación de petróleo justamente dentro de los Estados Unidos, y todos sabemos que entre la manera de hacer las cosas de Berkshire Hathaway es la de invertir a largo plazo, no son inversiones de corto plazo. Entonces, si Berkshire Hathaway está haciendo eso, de comprar Occidental por sus movimientos dentro de la explotación de Texas, es porque está viendo que es una muy buena inversión en el largo plazo. Es decir, que Occidental va a tener mucho éxito en el largo plazo, mediano a largo plazo, explorando petróleo. Es decir, que Estados Unidos está preparándose para exportar petróleo en el largo plazo como uno de los principales exportadores de petróleo del mundo. Así es que ahí tiene usted ese asunto también. Hay que decirle que bueno, hay que informarle que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, este jueves tuvo una conferencia de prensa televisada y también aceptó llamadas del público ruso desde el Kremlin. Se da por sentado que esta iniciativa del presidente Putin la tomó como una oportunidad para presentarse ante el pueblo ruso con un semblante de confianza y de seguridad. Hay que decir que este evento en particular se supone que debería de haber sido algo anual, una vez al año. Sin embargo, en el 2022 el Kremlin canceló es decir, el año pasado el Kremlin canceló
esta cita específicamente por la razón, se asume, porque hace un año la invasión de Rusia a Ucrania estaba dando señales ominosas para Rusia, estaba fallando, básicamente estaba fallando. Sin embargo, eso fue hace un año. Esta ocasión es diferente, porque esta decisión de Vladimir Putin de realizar este ejercicio, pues está en una mejor posición. Ahora sí tiene cara para mostrarse a el público ruso, porque desde los primeros días de lo que fue una caótica invasión a Ucrania, Vladimir Putin ha logrado, uno, estabilizar la economía y dos, anular a la disidencia dentro de Rusia. La semana pasada también Vladimir Putin confirmó lo que era ampliamente esperado, y es que va a buscar su reelección en lo que, por supuesto, son elecciones falsas, una charada de elecciones durante el 2024, en las que, por supuesto, va absolutamente a ganar. Obviamente, simplemente va a ganar, ¿sí? Y está aprovechando también la ocasión de que Occidente está trastabillando en su apoyo a Ucrania, tanto la Unión Europea como los Estados Unidos. Y esto, pues, le provee de un impulso automático a Vladimir Putin, tanto en su invasión de Ucrania como en su posición sentado en el Kremlin, en Rusia. Sin embargo, hay que decir que de todos modos no es fácil la situación para Vladimir Putin, porque mantener el fuerte operativo de invasión en Ucrania es muy caro. El gasto en defensa de Rusia representó el 6% del Producto Nacional Bruto durante el 2024. Muchísimo dinero. Y por supuesto es insostenible este paso, este ritmo. Es simplemente insostenible. Y cualquier otro intento de reclutar más tropas entre la ciudadanía rusa en una campaña de movilización será, de nuevo, como fue la primera, altamente impopular. Así es que Vladimir Putin quiere mantener la guerra y mejorar su posición en la guerra y apretar más en la guerra sin molestar a las vidas del ruso promedio dentro del país, o cuando menos molestarlos lo más poco posible. Lo cual, pues quién sabe cómo lo va a hacer, pero lo que está haciendo Vladimir Putin en este momento es aprovechar las dudas que hay en Occidente para el apoyo hacia la guerra en Ucrania. Así es que, bueno, ahí tiene usted ese asunto. Rápidamente déjeme informarle que antes de irnos a la pausa, déjeme informarle que el Festival de Film, el Festival de las Películas de Cannes en Francia, anunció que la que fue la directora de la película Barbie, Greta Gerwig, presidirá al jurado en este 2024. Se tratará de la presidenta del jurado más joven en Cannes desde 1966 y la primera mujer que preside el jurado desde que lo hiciera Cate Blanchett, la australiana Cate Blanchett, en el 2018. Ante esto, Greta Gerwig dijo que el festival siempre ha sido el pináculo de lo que las películas pueden ser. Ahí tiene usted, acuérdese que la propia Barbie había sido considerada como personaje del año por la revista Time. No fue Barbie, fue Taylor Swift,
pero ahora la directora de Barbie presidirá el jurado en el Festival de Cannes. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? No sufran más. Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchas gracias por continuar con nosotros. Esta semana, la Cumbre Climática de las Naciones Unidas, la COP28, llegó a su fin. En su comunicado final, el COP28 aparentemente alcanzó acuerdo, había que alcanzar un acuerdo unánime entre todas las naciones participantes, y el COP28 alcanzó el acuerdo en reducir el consumo de combustibles fósiles. El presidente del COP28, que es un sultán Al-Jaber, pero más importante es director de una empresa petrolera, calificó a este acuerdo como histórico. También se informa o se sabe que la OPEP lo que quería era concentrar la reunión del COP28 en las emisiones y no tanto en los combustibles. Decir que fue una reunión cumbre bastante polémica simplemente por el lugar donde se realizó y por quien la presidía. Fue en Dubái y la presidía, como le digo, el presidente de la petrolera principal de los Emiratos Árabes Unidos, y de hecho los relatos hablan, las crónicas hablan de que justo enfrente, a la vista de donde se llevaba a cabo el COP28, está lo que es la refinería de petróleo más grande del planeta. Vamos a hablar de este asunto y le agradezco muchísimo a Manuel Rodríguez Becerra. Él actualmente es académico, titular en Política Ambiental y Desarrollo Sostenible, y preside el Foro Nacional Ambiental, de cual fue uno de sus fundadores y promovió la creación de parques naturales, y fue el primer ministro del Medio Ambiente de Colombia y gerente del INDERENA, siendo responsable desde el gobierno de la coordinación del desarrollo de la ley, con lo cual se creó el Sistema Nacional Ambiental de Colombia. Manuel Rodríguez Becerra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Alberto, muchas gracias por la invitación. Gracias. Al final, el acuerdo al que llegaron fue mínimo el segundo intento en este COP28. El primero no prosperó, llegaron a este segundo, y una vez que el primero, de nuevo, no prosperó, pero este segundo sí prosperó y lo llamaron histórico. Por su lenguaje y por su promesa de que se va a reducir con el tiempo el uso de combustibles fósiles. ¿A ti te parece tan histórico el acuerdo de este COP28? No, a mí me parece que la COP28 fue un fracaso, distinto a lo que propaló su presidente con el poderoso aparataje publicitario que tienen los países petroleros. Y ese fue un titular que adoptaron muchos diarios del mundo, como fue el caso, por ejemplo, del Tiempo en Colombia, donde yo escribo una columna. Pero a mi parecer, como al parecer de muchos expertos, es un gran fracaso la COP28, pero hay que decir que era un fracaso anunciado. Entonces, primero que nada, Manuel, no se acordó, efectivamente no se acordó el
ir disminuyendo el uso de combustibles fósiles en la COP28? ¿No fue ese el acuerdo o lo más importante del acuerdo? Pues eso es lo que se ha publicitado como lo más importante, en la cual se dice que, digamos que va a hacerse una transición para alejarse de los combustibles fósiles. Eso fue el término que se usó, transición para alejarse. Evidentemente es la primera vez que se menciona la posibilidad de no explotar más combustibles fósiles. Pero el término más fuerte, eliminación gradual, que era respaldado por 130 de los 198 países que negociaron en Dubái, fue bloqueado por los petroestados, incluyendo los Emiratos Árabes, en cuyo nombre el sultán Al-Jaber presidió la conferencia. Entonces, digamos, es una declaración muy débil de transición para alejarse. ¿Por qué digo yo que es un fracaso? Porque se perdió la última oportunidad de poner al mundo en la senda de no transgredir el límite de no transgredir el límite de un incremento de 1.5 grados centígrados de temperatura promedio de la Tierra, con referencia o en comparación con la era preindustrial. Más allá de 1.5 grados centígrados se considera que el planeta entra en una zona de alto peligro, y claramente el 1.5 grados centígrados fue lo que se acordó en el Acuerdo de París en 2015. Entonces esta era la última oportunidad de colocar al mundo en la senda de 1.5 grados centígrados, que no lo estaba. Ahora, digamos, políticamente era muy poco probable que eso ocurriera. Digamos, para lograr eso se hubiera requerido que en la COP28 se estableciera con claridad la eliminación de los combustibles fósiles, eliminar la explotación de carbón, petróleo y gas en forma relativamente veloz, con miras a tener congruencia con esta meta del 1.5 grados centígrados, mediante el establecimiento de montos de disminución precisos y con fechas concretas, con el fin de que en un determinado plazo se eliminara su producción. Ese hubiera sido el resultado exitoso, pero simplemente una exhortación de que se va a alejar el mundo de los combustibles fósiles, pues eso no tiene mayor significado y además no reconoce la urgencia. ¿Cuál es la urgencia? Perdón, ¿sí? No, te quería preguntar, Manuel, porque el caso tuyo me parece muy interesante, tu posición, puesto que tú eres alguien experto en estos temas ambientales y en energías renovables, etcétera, en un país que es petrolero como es Colombia. Déjame te pregunto, es más, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿para qué año te parece a ti posible que el planeta pudiera, si se aplica que el planeta pudiera dejar de producir energía con energía fósil, energía eléctrica con base de energía fósil, y dependiera solamente de energía renovable? ¿Para qué año de este siglo pudiera ser posible? No, pues lo que se había acordado en París, básicamente, y en COP posteriores, es que aquí al 2030 se reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51%. Pero antes de que se iniciara la COP, en un 51% hacia el 2030, pero antes de que se iniciara la COP, ya se sabía que eso no era posible. ¿Por qué? De acuerdo a un informe del Instituto Ambiental de Estocolmo,
que se llama The Production Gap, ¿no? Dice, entre comillas, los principales países de productores de combustibles fósiles en conjunto todavía planean producir más del doble de combustibles fósiles en 2030 de lo que sería posible quemar si el aumento de la temperatura global se mantuviera en el nivel acordado internacionalmente de 1.5 grados centígrados. Óigase bien, y ahí las inversiones de los grandes productores de petróleo, gas y carbón que implican duplicar las emisiones de aquí al 2030 en relación con el presupuesto máximo que habría que emitir hacia 2030 con el fin de estar en el camino hacia 1.5 grados centígrados. O sea que hoy en día, de acuerdo a las inversiones que se están haciendo en explotar carbón, petróleo y gas, ya en la meta del 1.5 grados centígrados no es posible. De alguna manera en la COP28 es histórica porque implícitamente se aceptó que el mundo va a ir más allá de 1.5 grados centígrados. Entonces es histórica en un sentido muy negativo. Claro, claro. Ahora, yo creo que todos estamos de acuerdo en lo del 1.5 grados centígrados. La pregunta, lo que yo quería hacerte, y de nuevo, dado que tú eres experto en este tema y que estás en un país petrolero, es sobre lo real, ya 2030 ya no, porque ya estamos en el 2024 prácticamente, así es que 2030 definitivamente no, pero hablemos siquiera del 2050, Manuel, con todo lo penetrado que está el uso del petróleo en nuestras vidas, en todo el planeta, donde cada uno de los consumidores de este país, de cada uno de los habitantes de este país, por más pobre que sea y desde el más rico hasta el más pobre, tiene contacto con petróleo de una manera u otra. ¿Es realmente, y esta es la pregunta, es realmente realista dejar de usar petróleo de aquí, digamos, al 2050 y depender 100% de energía renovable? ¿Es realista? Ahora, primero quería hacer la siguiente observación. De acuerdo a lo que se está emitiendo y a lo que se va a emitir en los próximos años, dada el aumento de la producción de carbón, petróleo y gas, ¿no? De aquí al 2030 hay un aumento de la producción de es un aumento tal que nos lleva a que la temperatura de 1.5 grados centígrados se transgreda antes de finalizar esta década, o en el mejor de los casos a principios de la siguiente. O sea que ya eso es una meta que no se va a cumplir. Eso nos lleva a lo que se denomina la zona de alto riesgo, que no es el fin de la humanidad, como dicen algunos catastrofistas, etcétera, etcétera, no. En esa zona de alto riesgo lo que va a ocurrir es que en la medida en que se sigan aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, pues van a ir aumentando los eventos climáticos extremos que hoy estamos presenciando y que el año 2023 fue campeón, por decirlo así, con las olas de calor, las grandes inundaciones, las sequías, etcétera. Entonces, digamos, va a ir aumentando esa situación, se van a ir aumentando las pérdidas económicas y sociales, y las poblaciones más vulnerables van a sufrir. Ahora, sobre la pregunta que me hace antes de haber hecho este paréntesis, es muy interesante, porque uno tiene que recordar que la gran revolución tecnológica del mediados del siglo XVIII fue justamente la máquina de vapor a base de carbón, que hoy en día está representada en las termoeléctricas, y posteriormente el motor a combustión y el uso del gas, etc. Entonces, digamos, la civilización contemporánea está montada sobre esa revolución industrial y las que le siguieron, es decir, la energía de los combustibles fósiles han tenido unos beneficios enormes para la humanidad. Como lo dice el premio Nobel Eaton, a partir del siglo XVIII,
viene claramente todo el problema del escape de la pobreza, ¿no? En 1820 había 90% de la población vivía en la miseria. Y a partir de la revolución industrial la economía comienza a crecer. La economía no había crecido del siglo cero de nuestra era hasta mediados del siglo XVIII. La economía creció cero, y de ahí la miseria de un grupo tan grande de la población. Bueno, vino el escape de la miseria. Hoy en día solamente viene la miseria 10% en contraste con el 90% hace 200 años. Entonces, claro, comenzando por ahí, pues uno tiene que decir que el petróleo, el carbón, el gas, etcétera, pues han sido tremendamente benéficos para la humanidad. Entonces, estamos ahí en una paradoja, porque evidentemente, pues la humanidad depende mucho de los ¿no? Y esa dependencia, pues dificulta también políticamente resolver el problema. Por eso es que digamos, lo realista es entender que sí, que se va a traspasar el 1.5 grados centígrados, que se van a aumentar los eventos climáticos extremos, etcétera, y que lo que tiene que hacer la humanidad es claramente tomar todas las medidas necesarias para adaptarse al cambio climático. Hay formas de adaptarse al cambio climático para disminuir los impactos sociales y ambientales. Precisamente acabo de publicar un libro que se llama Presente y Futuro del Medio Ambiente en Colombia, de Penguin Random House, y uno de los temas centrales, o uno de los argumentos centrales, es que a un país como Colombia, como sería el caso de Costa Rica, que no es, porque digamos que su contribución al problema es muy baja. Colombia emite 0.58% de los gases de efecto invernadero, pues claramente pues tiene que contribuir a resolver el problema, pero quienes están en manos de resolverlo a los 10 países que son los principales productores de carbón, petróleo, gas, etcétera, que emiten aproximadamente más del 80% de los gases de efecto invernadero en la actualidad. Entonces a estos países como los nuestros en América del Sur, en Centroamérica, lo que nos queda es claramente hacer un gran esfuerzo para adaptarnos al cambio climático, y esa es la gran prioridad de estos países. Bueno, entonces precisamente estamos de acuerdo. Okay. Entonces usted lo que está diciendo es que lo prácticamente posible es adaptarnos al cambio climático más que el pretender dejar de usar petróleo de acá a las siguientes varias décadas, que no suena muy práctico ni posible. Ahora, sí hay que disminuir drásticamente la producción de petróleo, carbón y gas, pero eso también choca, digamos. Toma usted el caso de la India, es el mayor consumidor de carbón del mundo. Y la India es uno de los países que ha bloqueado también, no solamente los petroestados, sino la India también ha bloqueado la idea de terminar con la explotación de carbón, petróleo y gas. La India dice, yo tengo que erradicar la pobreza, ¿no? Esa es la prioridad de mi país, es erradicar la pobreza. Y por consiguiente, para erradicar la pobreza, yo requiero todavía de carbón y petróleo, etcétera, etcétera. Así es. Bueno, pues yo le agradezco muchísimo a Manuel Rodríguez Becerra, quien fuera ministro del Ambiente de Colombia, que haya charlado de nuevo con nosotros. Muchísimas gracias. Pues sí, no, yo creo que, digamos, la parte, yo insisto en dos cosas. No creo en el catastrofismo de que el mundo se va a acabar, número uno. Número dos, creo que hay forma de adaptarnos a los eventos climáticos extremos. Número tres, pues sí tenemos que reducir sustantivamente las emisiones de gases de efecto invernadero y por consiguiente de producción y consumo de gas, petróleo y carbón. Pero eso va a tomar más tiempo de lo que muchas personas prevén, porque hay dificultades políticas, comenzando por los grandes intereses económicos de las petroleras y los países petroleros, pero también hay dificultades técnicas. Un día podríamos hablar de eso. Hay dificultades técnicas muy serias, porque Exactamente. Digamos, no están todas las tecnologías a mano para resolver el problema, que es un tema que trata muy bien el gran experto
Smil Václav Smil. Entonces me parece que también ese optimismo, decir que existen ya todas las tecnologías para resolver el tema del cambio climático, eso es falso. No existen todas las tecnologías para resolver el tema del cambio climático y por consiguiente es necesario, mientras no existen esas tecnologías, de todas maneras va a ser necesario seguir exportando alguna cantidad de petróleo, carbón y gas. Y hay otro tema de la erradicación de la pobreza. Entonces, digamos, estamos envueltos en unos, atrapados en unas paradojas y unos dilemas muy complejos. Claro. Pero obviamente tenemos que enfrentarlos y yo por eso insisto en que países como los nuestros tienen que ponerle mucha atención a la adaptación al cambio climático. Claro. Don Manuel Rodríguez Becerra, le agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Alberto, por encontrarnos de nuevo. Ha sido un placer. Igualmente, hasta la próxima. Gracias. Vamos a hacer una pausa rapidísima y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bien, gracias por continuar con nosotros. Siendo jueves, vamos a cerrar este programa con la intervención de nuestro buen amigo polemista, comunicador, experto en periodismo, etcétera, nuestro querido señor Dado, el señor enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Bien, Padilla, gusto en volver a comunicarme contigo, el equipo, la audiencia, muchas gracias. Un comentario nada más respecto a la entrevista que acaba de cerrar con este experto. Valoro mucho la honestidad intelectual del señor, porque evidentemente él está a favor de tomar medidas activas para cambiar este fenómeno, ¿no?, del calentamiento global o el cambio climático, pero también es, insisto, intelectualmente honesto cuando él plantea que hay una paradoja entre los que quieren eliminar los combustibles fósiles, el carbón, el gas, y los progresos impresionantes que ha logrado la humanidad gracias a la utilización de esos combustibles fósiles, ¿no? Entonces tenés los casos extremos de, por ejemplo, John Kerry, que es el zar de la ecología de acá de Estados Unidos, y otra gente, ¿no?, que si se llevaran a cabo el 10% de los planteos de ellos de eliminar totalmente combustibles fósiles, gas, carbón, y la humanidad retrocedería a las épocas más oscuras, por lo cual habría una explosión de pobreza y todo eso, ¿no? Pero bueno, muy bien por la entrevista, me gustó el planteo que hace el señor sobre la paradoja que es la lucha por el cambio climático. Yo particularmente, antes de pasar a otro tema, te dejo una reflexión, que es que el hombre siempre ha querido influir en el clima desde el fondo de la historia, ¿no? Y ha hecho sacrificio humano, ha desplegado rituales varios, pero bueno, hoy la religión es el cambio climático y los rituales tienen otras formas, ¿no? Pero bueno, pasando a otro tema, Alberto, vos sabés que acá en Estados Unidos formalmente inició la Cámara de Representantes las investigaciones que podrían culminar en el juicio político al presidente Joe Biden, todo esto por acusaciones, sospechas que Biden y su familia se enriquecieron enormemente
de la época que Biden fue vicepresidente de Obama, ¿no? Entonces, con tal motivo, como parte de esa investigación, se lo había citado al hijo de Joe Biden, al controvertido Hunter Biden, para ser interrogado por una comisión del Congreso. Y bueno, este hombre, Hunter Biden, se presentó afuera del Congreso, hizo unas declaraciones diciendo que los republicanos se desquitaban con él, que ponían en duda el amor que su padre Joe Biden le tiene a él, y bueno, negó las acusaciones, al igual que después negó Joe Biden también en un comunicado, negó todas estas acusaciones. Pero el tema es que cada vez se ha ido montando enormemente la acumulación de pruebas o indicios, si quieres ser más suave, de que efectivamente hubo mecanismos de enriquecimiento de Joe Biden desde la época que fue vicepresidente con Obama y todo ese periodo que transcurrió durante los 4 años de la presidencia de Trump, con lo cual, bueno, hay una situación que no es precisamente auspiciosa para los Biden, Alberto. ¿Le parece a usted? ¿Qué opina usted de este citatorio que le hizo el comité, uno de los comités republicanos en la Cámara Baja, a Hunter Biden, que lo citaron a declarar, a testificar a puerta cerrada? Y Hunter Biden dijo, ¿cómo no? Yo voy, claro que sí testifico, pero que sea puerta abierta, que sea todo a público, y voy con todo gusto. Y los republicanos dijeron, no, así no lo hacemos. Bueno, el tema es que es una facultad o prerrogativa de la comisión hacer eso. Recordemos que a uno de los hijos de Trump en su momento también pasó por una situación muy similar, y bueno, el hijo de Trump declaró a puertas cerradas. Pero bueno, hay algo que hace notar también Donald Trump hoy, la diferencia en el trato, ¿no? Como cuando a Trump se lo acusó y se le inició el impeachment en la Cámara de Representantes, que no prosperó en el Senado, pero lo hicieron sin iniciar ninguna clase de investigación, como sí se está haciendo con Joe Biden. Así es. Bueno, pues señor Dado, le agradezco muchísimo, como siempre, su segmento, su intervención en nuestro programa los jueves. A la orden, Padilla, saludos a ti y a la audiencia. Gracias, hasta la próxima. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.